En esta cápsula te voy a hablar acerca de los adjetivos. Porque los adjetivos son ciertas palabras, ¿cierto? Cierto tipo de palabras que le dan, ¿sabes tú qué? Le dan una cualidad al sustantivo. Dan más detalles acerca del sustantivo. Por ejemplo, si tú dices en español la casa, está dando un poco de información acerca de lo que quieres decir. Pero si tú dices la casa bonita, bueno, ya estás dando más detalles. O si dices la casa es bonita y grande, bueno, ya tienes una oración completa con todos los detalles acerca de esa casa. Con más detalles acerca de... Esos son los adjetivos. Nos dan más detalles acerca de un sustantivo. Por ejemplo, la casa. Si tú dices el perro es feo, estás calificando al perro. Ese perro es el adjetivo de esa oración. El verbo de esa oración es el verbo ser. Al decir el perro es de ser. El verbo de esa oración es ser. Y el adjetivo es decir feo. El adjetivo feo le da una cualidad al sustantivo perro. Muy bien. Hay una diferencia sustancial entre los adjetivos del inglés y del español. A decir verdad, hay tres diferencias. La primera de ellas es que en el inglés los adjetivos no tienen número. No tienen número. Pero profesor, ¿qué significa eso? ¿Que no existen los números? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en el idioma inglés los adjetivos no tienen plural ni singular. No tienen plural ni singular. Por ejemplo, pensemos en la palabra pretty. La palabra pretty en inglés significa, perdón, bonito. Bonito, bonita, ¿no? Lindo, linda. La palabra big en inglés significa grande, grande. Por su lado, la palabra little significa pequeño, ¿no? Bueno, fíjate lo que ocurre en el español con la palabra big. Vamos por partes. La palabra big, grande, en español tú puedes encontrar la palabra grande o la palabra grandes. Es decir, existe la singularidad y la pluralidad. Singular y plural. Y eso ocurre con todos los adjetivos. Fíjate. Con el adjetivo que vimos recién, pequeño, little. Ahí está. Little en español sería como singular, pequeño, y como plural, pequeños. Bueno, ¿qué significa que no tengan número en el inglés? Significa eso, que no existen los plurales ni singulares, sino que solamente la palabra little, y lo que da el número de la oración es el sustantivo. Por ejemplo, en español nosotros decimos las casas pequeñas, ¿cierto? Las casas pequeñas. Las casas pequeñas. Fíjate en lo que existe, lo que ocurre con los plurales en el español. Acá está el plural de las, la S de ahí, luego tienes el otro plural con la S de casas y finalmente el último plural con la S de pequeñas. En inglés esto cambia. The, las, the, little, houses. ¿Y dónde está el plural? Acá en la terminación de house. Pero acá, en lo que es el adjetivo, se mantiene invariable. Eso significa que no tengan
número. Es decir, nunca le añadas una S a un adjetivo en inglés. Ese es un secreto. Segundo secreto. No tienen género. No tienen género. ¿Cómo no tienen género? ¿Está hablando del género de la tela? No, estoy hablando del género masculino y femenino. No tienen género. Es decir, son invariables en ello. Otro ejemplo. En español tenemos pequeños o pequeñas. Hay algunos que no tienen, por ejemplo, grande. No existe la palabra granda, sino que solamente es grande. Bueno, esos son pequeñas excepciones. Pero la gran mayoría de los adjetivos en el español tiene, por ejemplo, pequeños, pequeñas, bonitos, bonitas. Y así sucesivamente. En inglés eso no existe. Solamente el adjetivo original y lo que nos da el género, o es el contexto o es un determinado sustantivo. ¿Ok? Y finalmente, y lo más importante de todo y lo más difícil de entender, que yo me he dado cuenta, es que van antes del sustantivo. Van antes del sustantivo. Por ejemplo, en inglés se dice correctamente the little house, la pequeña casa, y en español es la casa pequeña. The big city, la grande ciudad, y en inglés en español es la ciudad grande. The good teacher, el buen profesor, y en español es el profesor bueno. Es decir, el adjetivo en inglés va antes del sustantivo, va antes, siempre va antes, y de luego va el sustantivo. Por ejemplo, a beautiful dog, un hermoso perro, y en español es un perro hermoso. ¿Te das cuenta? Esas son las reglas de los adjetivos en inglés. Primero, no tienen número, es decir, ni plurales ni singulares. Número 2, no tienen género, ni masculino ni femenino. Y número 3, van antes del sustantivo. Y con eso, con estas 3 reglas, tú ya vas a poder dominar los adjetivos